y muchos son los que han descansado en esta bendita esperanza también. Pero hoy podemos ver las señales que muestran que Cristo muy pronto vendrá, y entonces diremos con gran emoción: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En las nubes vendrá, con poder y gloria, nos dará la victoria. Los muertos en Cristo serán levantados y juntos iremos con Él al hogar. En las nubes vendrá, con poder y gloria, nos dará la victoria y nos llevará a la gloriosa ciudad, donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad. El Señor necesita un pueblo para su carácter en el reflejo. Gloria a Dios, en las nubes vendrá. Glorias sean dadas al Señor. Damos la gloria al Señor en esta preciosa mañana. Quiero invitarle a todos los amigos que en esta preciosa mañana se encuentran conectados con este tiempo devocional allí a través de nuestra cuenta de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Mil bendiciones para ustedes. Qué bueno es poder llegar cada mañana hasta sus hogares a través de la palabra de nuestro Dios. Quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículo 40. Mateo 24, versículo 40. En algún momento, algunas personas o creyentes me preguntaron algún día en qué parte de la Biblia dice la Biblia que unos serían tomados y que los otros serían dejados. Porque hay cristianos o hay hombres y mujeres de fe que consideran que cuando Cristo venga a levantar la iglesia, entonces que por ser parte de una organización o por ser parte de una comunidad cristiana, entonces todos van a partir con Cristo. Y ese es un tema, hermanos, bastante complejo, ¿cierto? Y entonces hay cristianos que tienen la tendencia de creer que cuando Cristo venga a levantar la iglesia, todos vamos a ser levantados y todos vamos a ser arrebatados por el hecho de pertenecer a una comunidad cristiana, por el hecho de haber sido bautizados, por el hecho de leer la Biblia, por el hecho de, por muchas razones que algunos hombres y mujeres consideran de que entonces van a partir con Cristo. Pero la Biblia nos traza, queridos amigos, nos traza un plan y nos traza unos resultados, ¿cierto? Y vamos a mirar Mateo capítulo 24, vamos a estar leyendo otros textos de ese mismo capítulo, pero quiero que tomemos, hermanos preciosos de Dios, el versículo 40 como un texto introductivo, ¿cierto? Entonces dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Amados amigos, hoy quiero que hablemos, hermanos, en este tiempo de estudio de la palabra, quizás de una manera alegórica, podríamos decir, hablemos acerca de los tomados y los dejados, ¿cierto? Ese es el título de nuestra enseñanza hoy. Los tomados y los dejados. La Biblia, amados amigos, nos traza que cuando el Señor Jesucristo venga, amados preciosos del Señor, venga a levantar su iglesia, venga por su iglesia, sí, hermanos, no todos van a partir con Cristo. Es una triste y cruel realidad. No todos van a partir con Cristo. No todos los que se congregan en una iglesia van a partir con Cristo. No por el hecho de que usted sea cristiano, sus hijos o nuestros hijos van a partir con Cristo. No por el hecho de que el esposo sea cristiano o la esposa sea cristiana, va a partir con Cristo. Será algo individual, amados amigos y hermanos. El arrebatamiento, hermano, pondrá en evidencia muchas cosas que el mundo y la sociedad no creen. ¿Sabe algo?
Hoy en día, en este tiempo, muy poco se habla de este tema, del arrebatamiento. Muy poco se habla del rapto. Hoy se usan otros temas, se habla de otras cosas que lastimosamente, hermano, pareciese que algunos ministros del Evangelio estuvieran preparando a la iglesia más para quedarse que para partir con Cristo. Porque les hablan de empoderamiento, les hablan de empoderamiento, les hablan de emprendimiento aquí en la tierra. Pero hermano, nuestro empoderamiento no es para estar aquí en la tierra. Nuestro empoderamiento tiene que ser para prepararnos, para irnos con Cristo a su morada eterna. Entonces, sigamos entonces, pero yo quiero, amados amigos, hoy no voy a usar mucho la exégesis. Quiero que hagamos un mensaje conforme el Señor nos va guiando. Quiero que vaya conmigo al versículo 31 y téngalo allí por un momento. Ahora, cuando usted lee el Evangelio de Mateo, capítulo 24, el evangelista Mateo nos traza, o el Señor Jesucristo nos trazó acontecimientos que marcarían la historia antes de la venida de Cristo. Póngalo allí. Acontecimientos que marcarían la historia antes de la venida de Cristo. Y cuando usted lee el capítulo 24, en su inicio, al Señor Jesucristo le hicieron una pregunta que muchos se han hecho y se hacen. Señor, dinos qué señales habrán de tu venida y del fin de los tiempos. Y el Señor comenzó a hacer una narrativa y les hizo un listado y les dijo: tengan cuidado que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Oiréis de guerras y rumores de guerras, habrá hambres, habrá peste, habrán terremotos en diferentes lugares. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Mostrarnos unos acontecimientos que serían el espejo para que la iglesia pudiera comprender o pudiera entender acerca de la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? Ahora, hay que entender dos cosas que la Biblia nos traza. La Biblia nos traza, primero, la venida de Cristo. La venida de Cristo o el rapto de la iglesia. Pero la Biblia también nos traza, hermanos y amigos, la segunda venida de Cristo. Pero yo no estoy hablando de la segunda venida de Cristo. Yo estoy hablando en esta mañana del arrebatamiento, el rapto. Y dice el versículo 31 de Mateo 24, 31. En ese tiempo, cuando ya se haya cumplido todo lo que el Señor Jesucristo dijo que se cumpliría, hambres, terremotos, peste y todo lo demás, el versículo dice, el 30 y 31 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes desde el cielo con poder y gran gloria. Y enviará, escúcheme muy bien, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la palabra del Señor. La Biblia claramente, ahora este texto, algunos exégetas, algunos teólogos afirman que en Mateo 24 se traza plenamente para hablar acerca de la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Pero no hay mucho énfasis, no podemos hacer mucho énfasis, porque este texto ahora se va a dar cuenta por qué no nos demarca mucho acerca de ello, porque mire lo que dice la palabra. Dice: y enviará a sus ángeles con gran trompeta, con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Mire lo que dice: juntará a sus escogidos. O sea que no todos van a ir en ese paquete. No todos, hermano, que porque, ay, es que yo me congrego en la iglesia Asambleas de Dios. Ay, es que yo me congrego en la iglesia Misión Panamericana de Colombia. Ay, es que yo me congrego en la Cruzada Cristiana, dicen algo otro. Otros dicen, no, yo me congrego en la iglesia Bautista. Otros dicen, yo me congrego en la iglesia Cuadrangular, etcétera, etcétera, etcétera.
No es simplemente porque usted se congregue, hermano. Tiene que ser escogido. Debe de ser escogido por Dios. Por eso estamos hablando en esta mañana como ese primer punto, los levantados. Porque el Señor Jesucristo dice que viene, unos serán tomados y los otros serán dejados. Hablemos de los que van a ser tomados. Los que van a ser tomados son aquellos hombres y mujeres que son escogidos por Dios, que fueron escogidos. ¿Y por qué van a ser escogidos? Porque vivieron una vida plena en el Señor Jesucristo. No basta simplemente con ir a una iglesia y levantar las manos y cantar. Es lo que hoy en día encontramos en muchas congregaciones. La gente va, dice gloria a Dios, aleluya. La gente va, grita, la gente brinca, la gente salta, la gente ora, la gente lee la Biblia. Mucha gente, y yo no estoy diciendo que esto sea malo en ninguna manera. Lo que quiero decir es que no es simplemente cantar, brincar, orar, leer la Biblia, hermanos y amados. Es necesario vivir para Dios. No es simplemente ir a una congregación los domingos, porque hay mucha gente que viene a una congregación, que va a una congregación, pero que su estilo de vida no cambia. Siguen siendo los mismos soberbios, seguimos siendo quizás los mismos orgullosos, los mismos altivos, y creemos que entonces cuando el Señor venga nos va a levantar. No, hermano, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. La gente orgullosa, soberbia, altiva, aquí se van a quedar. Se quedarán los soberbios, se quedarán, hermanos, los orgullosos, se quedarán aquellos de corazón altivo, se quedarán aquí. Mira lo que dice, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Pero mire que Jesús y el evangelista Mateo nos traza algo bien interesante, que Pablo también nos traza allí en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 14, en el capítulo 4, versículo 13 al 17. Aquí Mateo nos traza de que sonará la trompeta. Sonará la trompeta. Y mire que la palabra del Señor ampliamente, el escritor de Primera de Tesalonicenses, que es el apóstol Pablo, nos traza muy propiamente, hablándonos de la venida de Cristo. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá ¿qué? Del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Déjenme decirle, mis amados hermanos, que la Biblia dice claramente que sonará la trompeta. Sonará la trompeta, y algunos hombres y mujeres expositores de la palabra dicen, o podemos decir, que los únicos que van a escuchar esa trompeta va a ser aquellos hombres y mujeres que están preparados. No todos van a escuchar la trompeta. No todos van a escuchar el sonido de la trompeta. No, hermanos, no todos. Solo los que están preparados. Solo los que están viviendo una vida en santidad. Solo los que han llenado sus lámparas de aceite. Solo aquellos que han sido sensatos, que se han preocupado por vivir una vida constante, una vida permanente en el Señor. ¿Cierto que sí? Solamente esos. Los otros, simplemente, hermano, cuando vean el acontecimiento, se darán cuenta que la palabra de Dios se cumplió. Pero siga conmigo el versículo 32 en Mateo 24. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando veáis cuáles cosas, las que nos menciona el capítulo 24 al inicio: hambres, terremotos, pestes, toda clase de situaciones que nos traza el Señor Jesucristo como un ejemplo, como un modelo de ejemplo para mostrarnos acerca de su venida. Y cuando ustedes vean todo eso,
Cuando ustedes vean que hay hambre, que hay terremoto, que hay peste, que hay rumores de guerra y que hay guerras, cuando ustedes vean el cumplimiento de todo eso, sepan y entiendan, comprendan que el día del Señor, la venida del Señor por su iglesia está cerca. Pero mire lo que dice el 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, no va a pasar esta generación hasta que esto, de lo cual la palabra del Señor nos habla, o sea, el arrebatamiento, donde el Señor viene a tomar a unos y a dejar a otros. Unos serán tomados, pero otros serán ¿qué? Dejados. Unos partirán con Cristo y los otros se quedarán. Ahora, la pregunta que nos debemos de hacer en esta mañana es, ¿en cuál listado estamos nosotros? Esta mañana, mientras que yo reflexionaba un poco acerca de ello, me preguntaba a mí mismo, ¿en qué listado puedo estar yo? Y cada uno de nosotros sabemos a plenitud cuál es nuestro estilo de vida. Cada uno de nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón. Usted sabe si en su corazón hay odio. Usted y yo sabemos si en nuestro corazón hay amargura, si en nuestro corazón hay resentimiento. Usted y yo sabemos cuál es nuestra conducta de vida, nuestro comportamiento. Y haciéndose un examen, y haciéndonos un examen minucioso de nuestro diario vivir, hermano, sabemos si nosotros estamos en la lista de los que van a ser tomados o estamos en la lista de los que vamos a ser o los que van a ser dejados. ¿En cuál lista nos podemos nosotros encontrar? Mire lo que dice la palabra, versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mire lo que dice la palabra. Nadie sabe el día y la hora en que el Señor Jesucristo vendrá a levantar la iglesia, donde unos serán tomados, pero otros serán dejados. Nadie lo sabe. Ningún exégeta, ningún teólogo, ningún evangelista, ningún profeta, ningún pastor puede decir con propiedad: Cristo viene hoy, viene mañana, viene a tales horas. No, nadie lo sabe. Porque allí Pedro, el apóstol Pedro, haciendo apología acerca de la venida de Cristo en su capítulo 3, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardía, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y dice que Él aparecerá y vendrá como ladrón en la noche. ¿Cierto? Nos presenta un ejemplo diciéndonos que así como un ladrón nunca le avisa al dueño de la casa para decirle: mañana lo voy a robar, mañana lo voy a atracar, así el Señor Jesucristo va a aparecer. No te va a mandar un mensaje de WhatsApp, no te va a mandar un mensaje en Facebook, no te va a mandar un mensaje por Twitter, no te va a llamar. Ya, hermano, conocemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos traza los acontecimientos que marcarían la historia de la próxima venida o la próxima venida de Cristo a levantar la iglesia. Entonces, hoy, hermano, la iglesia parece que esto lo ha olvidado. Hoy usted mira una iglesia indiferente. Esto me aterra a mí. Yo sinceramente me aterra a mí. Hoy vemos una iglesia indiferente. Hoy vemos una iglesia tibia, una iglesia fría, una iglesia mediocre, hermano. Perdóneme con todo el respeto que usted se merece, pero eso es lo que nosotros vemos y muchos de hombres y mujeres de fe vemos dentro de la iglesia. Hoy la iglesia no quiere orar, hoy la iglesia no quiere ayunar, hoy la iglesia no quiere vivir en santidad. A la santidad les llaman legalismo, fanatismo, exageración. Hoy hablar de santidad en muchas congregaciones ya se convirtió hasta en un pecado, porque supuestamente si se habla de santidad, de arrepentimiento y de conversión, le estamos violando los derechos de libre expresión a las personas. Entonces ya no se puede hablar de santidad, o la iglesia, hermano, está conformista, la iglesia se ha conformado. La iglesia se conformó a este siglo, se conformó. Y Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2,
dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero siga conmigo. Versículo 37. Me llamó mucho la atención estos tres textos. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué sucedía en los días de Noé? Mira que el versículo 38 nos lo demarca. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, ¿sabe que voy a decir algo? No es doctrina lo que voy a decir. Simplemente es un pensamiento personal. Yo digo, hermanos, que Cristo va a venir en una temporada decembrina y puede ser ahora a finales de este año. Puede, hermanos, nadie lo sabe. Puede ser ahorita el 31, cuando la gente está comiendo y bebiendo, cuando la gente está entretenida en sus placeres cotidianos, cuando aún la misma iglesia se ha mezclado con el mundo, y para agradar al mundo y para agradar hasta a su familia, para agradar a su primo, para agradar a su tío, para agradar a su hermano, para agradar a sus hijos, hemos caído, hermano, en un estado de mezclarnos con el mundo. Y la Biblia dice que la venida del Hijo del Hombre, o que Cristo vendría, hermano, y sería como en los días de Noé, y nos presenta tres aspectos que se presentaban en los días de Noé. En los días de Noé esa generación estaba comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. Vivían una vida de promiscuidad, una vida de pecado y una vida de maldad. Y yo le pregunto, amados amigos que están conectados en esta mañana, ¿qué es lo que estamos viendo o qué es lo que se ve en estas temporadas de decembrina? La gente está comiendo, la gente está bebiendo, la gente está bailando, la gente está preocupada por despedir el año 2023. La gente está preocupada cómo vamos a despedir el año 2023 y recibir el año 2024. Pero la gente, hermano, y escúcheme muy bien, la iglesia también ha caído en este estado tremendo, preocupados cómo vamos a recibir el año 2024, cómo vamos a terminar este año 2023, qué va a suceder en el año 2024, pero la iglesia no está percibida. La iglesia no se está preocupando si posible, hermano, posiblemente Cristo venga en este final de año. ¿Cómo estamos nosotros? Estamos comiendo, bebiendo y viviendo una vida lujuriosa, una vida de pecado y de maldad. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que la gente de aquella generación de los tiempos de Noé no entendieron. Hoy en día, hermano, cuando usted habla de esto, muchos hombres y mujeres no entienden. Muchos hasta se burlan de uno. Muchos hasta hacen mofa del pastor de su iglesia cuando habla de estos textos, y hablamos hasta irónicamente, ¿cierto? Esos se van a quedar. Aquellos que se burlan, aquellos que hablan irónicamente y que no tienen en poco la palabra, o que tienen en poco la palabra de Dios, esos van a ser de los que se van a quedar. Mira lo que dice la palabra. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. 40 dice, entonces, mire que ese entonces es un conector de resultados. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. La Biblia dice que habrán dos en el campo. Habrán dos allá en el campo. Nos presenta una figura y habrán dos en el campo, el uno será tomado, pero el otro será dejado.
Habrán dos. Y quizás los dos vayan a una iglesia cristiana. Quizás los dos son miembros de una comunidad cristiana. Pero la Biblia dice, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién será el que será tomado? El que será tomado es aquel hermano que cuidó su lámpara. Que cuidó su lámpara y la llenaba ¿de qué? De aceite. El que será tomado es aquel que comprendió que es necesario vivir en santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice, sed santos como yo soy santo, ¿cierto? Primera de Pedro 1:15. Los que serán tomados son aquellos que sanaron su corazón. Hay gente, mire, una de las cosas que tiene la iglesia del tiempo presente es, hermano, a base del orgullo, porque hoy en día uno encuentra mucha gente llena de orgullo, de soberbia, de arrogancia dentro de las comunidades cristianas, llenos de amargura, llenos de odio, llenos de resentimiento. Y dicen que Cristo va a venir y son los primeros que dicen gloria a Dios y aleluya. Gloria a Dios y aleluya. Pero lo que no han podido comprender algunos hombres y mujeres es que Cristo va a venir. Pero no todos van a ser dejados, pero tampoco todos van a ser tomados. El Señor Jesucristo dice, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Versículo 41 dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Mire mis amados preciosos, los tomados y los dejados. ¿Y quiénes serán los que se quedarán? ¿Quiénes serán aquellos hombres y mujeres que, hermanos, no partirán en el arrebatamiento? Que se quedarán. Se quedarán aunque hayan participado de una iglesia cristiana, aunque cantaban bonito, hasta predicábamos bonito y todo lo demás, se van a quedar. A aquellos que no comprendimos, a aquellos que no entendimos que es necesario, hermano, apartarnos del pecado, que era necesario no simplemente llegar a una congregación y decir gloria a Dios y aleluya, sino que es necesario, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, querido amigo, separa al creyente de la gracia de Dios, la gracia salvadora. Por eso el creyente, el hombre, la mujer, que aunque asista a una congregación cristiana, pero está en pecado, hermano. Ahora hay gente que dirá, ¿pero qué es pecado? Bueno, pecado, hermano, adulterio, fornicación, mentira, robo, borrachera, hermano, hasta críticas, señalamientos, murmuración. Porque vean lo que voy a decir en esta mañana. Hay cristianos que creen que la murmuración no es pecado y la murmuración es un pecado. Cuando a usted le gusta criticar, señalar y hablar mal de sus hermanos en la fe, y hablar de Raimundo y todo el mundo, eso es un pecado. Si no fuera pecado, Dios no hubiera, hermano, reprendido a Aarón y a María cuando hablaron del siervo de Dios, que era Moisés. Es un pecado la crítica, es un pecado los señalamientos, es un pecado el juzgar, es un pecado hablar mal de las personas, pero hay muchos cristianos no hemos entendido esa parte. Entonces, ¿quiénes se quedarán? Aquellos que no han entendido que es necesario vivir en santidad. Aquellos que no han entendido que la palabra del Señor dice, quítese de todos vosotros todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquellos que no hemos entendido que la palabra de Dios dice, mirad, no sea que brote alguna raíz de amargura en vuestro corazón y esto os estorbe y por eso dejéis de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos 12, 14 y 15. Procurad la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quiénes entonces, hermanos, se quedarán? Aquellos que están comiendo, bebiendo, aquellos que están entregados a los deleites de este mundo, que están preocupados por irse a comer un plato de comida allá a tal parte, por irse a comer un plato de comida allí, pero que por comerse en un plato de comida terminan, hermanos, metidos en lugares donde un cristiano no debe de estar. Mira, hay gente que no comprende que hemos sido llamados a marcar la diferencia,
Hay cristianos que no han podido comprender que la Biblia dice salid de ellos, pueblo mío. La Biblia no dice métase con ellos, ande con ellos y viva como ellos. No, el pueblo de Dios ha sido llamado a marcar la diferencia. Estamos en el mundo, pero no vivimos conforme al mundo, mis amados hermanos. Si usted quiere ser de los que es levantado, de los que es tomado, necesitamos comprender que necesitamos apartarnos totalmente de los placeres de este mundo. Necesitamos apartarnos totalmente de lo que el mundo ofrece y vivir para Cristo, ¿cierto? Y que usted pueda decir, vivo para Cristo y muero para el mundo.